Ahora, ¿me escuchan? Sí. Espero que hayan podido apreciar en la primera parte de la grabación la aplicación de la parábola masal, donde Natán utiliza un ejemplo de una comparación entre un hombre rico y un hombre pobre para explicar la situación que él quería traer a la atención de David en cuanto a su conducta y a lo que había pasado con Betsabé y con Urías. Y pues el resto de la transmisión que acaban de ver es el pasaje completo, ya dramatizado, de todo lo que sucedió entre David, Natán y Betsabé. Y el primer hijo que ellos tuvieron, pues que por mandato de Jehová falleció. Entonces, vamos a trabajar esta lección, que es la primera de la tercera unidad, justicia y adversidad. Tiene 4 lecciones que tratan situaciones en las que la justicia parece estar ausente. Dios no justifica ningún acto de injusticia, independientemente sea cometida por uno de sus elegidos. Los libros 1 y 2 de Samuel pertenecen a la historia deuteronomista. En sus páginas se resumen las memorias de la historia de Israel, en donde los profetas y los primeros reyes ejercen un rol protagónico, es decir, incluyen los relatos de transición entre el último periodo de los jueces y la aparición de la monarquía unificada con las figuras de Saúl y David. Como vemos, David, y sabemos, fue el segundo rey que el Señor ungió cuando el pueblo de Jerusalén pidió que quería tener un rey como el resto de los países a su alrededor. Y en ese momento ellos comenzaron a rechazar el reinado de Dios y a preferir el reinado de un hombre. David, el pastor ungido por Dios para reinar en Israel, al que las escrituras se le menciona como un hombre conforme al corazón de Dios, como el valiente que venció al gigante filisteo Goliat, o como el dulce cantor de Israel, es presentado como un hombre despiadado, que abusando de su poder ordena la muerte de Urías, el hitita, para quedarse con Betsabé, su esposa. En este punto de la historia, David estaba en el trono de Israel después de muchos años de huir de la ira y los repetidos intentos de asesinato del rey Saúl. A la muerte de este, pudo reclamar los tronos de Judá y de Israel, unificando toda la nación en la capital, Jerusalén. Israel pasaba por un periodo de paz porque Jehová había dado reposo a David de sus enemigos y había hecho promesa de preservar el trono de David por la eternidad, tal como lo expresa Segunda de Samuel 7:16. Pero en Segunda de Samuel 11 vemos cómo, que es el antecedente del pasaje bíblico de esta mañana, cómo David, al momento de volver a la guerra, que se supone que él liderara a sus soldados, él decidió quedarse en palacio. Y al quedarse en palacio, se encuentra con Betsabé, y se siente atraído por ella, y sin importarle el hecho de que ella estaba casada y que era esposa de uno de sus más fieles servidores, él decidió llamarla a palacio, tuvo relaciones con ella, la embarazó, y llegado a este punto, pues entonces él manda a buscar a Urías, que es el esposo de Betsabé, para que él estuviera con ella y poder justificar el embarazo que Betsabé tenía. Pero Urías era un soldado muy fiel y él decidió que él no iba a cohabitar con su esposa, porque si sus compañeros soldados estaban pasando dificultades, pues entonces él no iba a ir a donde su esposa si sus compañeros soldados no estaban en Jerusalén. Entonces, esto provoca el problema de que ella esté embarazada, su esposo esté en la guerra. Pues entonces David se le ocurre la idea de mandar a matar a Urías para tratar de esconder ante la gente, porque obviamente ante los ojos de Dios nada es oculto, que él había cometido este pecado con Betsabé. Él le da al mismo Urías la carta donde estaba su sentencia de muerte para que él le entregara a Joab, que era el principal comandante de David, quien estaba comandando la guerra, para que entonces él mandara a Urías al frente de batalla, lo dejara solo para que lo mataran. Entonces, una vez que esto aconteció, pasado el periodo de luto de Betsabé, él se lleva a Betsabé a palacio y se casa con ella. Y
tienen su primer hijo. Y entonces aquí entramos al análisis de la historia. Este es el antecedente. Estamos en el momento de que David está ya casado con Betsabé, ya Betsabé está en palacio, está en el proceso de dar a luz y recibe la visita del profeta Natán, quien viene entonces a hacer unos reclamos de parte de Dios por la conducta que había presentado David. Vamos a leer entonces el pasaje bíblico y vamos a analizarlo en detalle. Por favor, si alguien puede leer los versículos del 1 al 4 de Segunda de Samuel 12. Lo leo, Judith. Por favor. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo el profeta Natán establece que está hablando de parte de Dios. Para que a David no le quede duda que el reclamo que va a recibir y la sentencia que va a recibir por su pecado no viene de hombre ninguno, viene directamente de Dios. Utiliza el género masal, como ya vimos el ejemplo, para establecer la comparación entre hombre rico, que es David, y el hombre pobre, que es Urías, para confrontar a David con su conducta. Natán explica que Dios desaprueba la conducta de David y establece el castigo por el pecado cometido. Aquí vemos cómo Natán está tratando de que David entienda que hizo algo incorrecto, que nos llevaría a nosotros a preguntarnos y a pensar, pero David realmente pensaría que Dios no estaba pendiente, que Dios no miraba, porque él es su escogido, pero Dios está pendiente de todo su pueblo y Dios no aprueba la injusticia. Y él, que había vivido tantas injusticias de las manos de Saúl durante tantos años, estaba entonces en el proceso de convertirse en lo que más él odió, que fue la conducta de Saúl. Y entonces eso nos lleva a una reflexión a nosotros, o nos debería llevar a una reflexión. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que se nos olvidan, que estamos siendo vigilados y estamos siempre ante la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que pensamos que con ocultárselas al hombre, que era lo que estaba tratando de hacer David al mandar a asesinar a Urías, no vamos a estar ante la presencia de Dios? Y eso también nos debe llevar a otra próxima reflexión. ¿Cómo nosotros como líderes de nuestra congregación, líderes de nuestra iglesia, cómo nosotros estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo está nuestra forma de ser delante del Señor? Porque esa era realmente la aplicación que quería llevarle Natán a David. O sea, tú estás delante de Dios, tú no le estás ocultando nada a Dios. Y obviamente dudo mucho que en esa sociedad que todo se sabía, él hubiese podido ocultar el hecho que Betsabé había cometido adulterio. Porque en la sociedad de esa época nada era oculto, todo se sabía, y mucho más si era el rey, todo el mundo estaba pendiente a él. Y tuvo un niño a pocos meses de haberse casado. Por lo tanto, el Señor estaba pendiente y la gente también, aunque David tratara de pensar lo contrario. Si alguien quiere aportar o decir algo, sabe que lo único que tiene que hacer es
quitar el mute y darnos su impresión sobre lo que estamos trabajando, Rey. Sí, mira, Judith, resulta también interesante saber que el hecho de que David era el líder, y esto volvemos a hablar, enfatizar la cuestión del liderato, en cierto modo le hacía pensar, perdón, que él tenía pleno dominio sobre todo lo que él tenía bajo su cargo. Cuando el pueblo de Israel decide tener reyes humanos, una de las advertencias que le dio Dios a los israelitas es: ahora vas a tener un rey que va a tener poder sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu dinero. Es un ser humano en el cual yo por medio de esta unción que tú me estás pidiendo que yo haga con él, le voy a dar la autoridad sobre todo lo que es tuyo. Mira que volvemos nuevamente a la cuestión del Estado sobre los súbditos. Y aunque era posiblemente un chisme de palacio, era un chisme de la sociedad, era un chisme de la realeza, ¿verdad? Pues tenemos un detalle interesante. David podría estar pensando, pero yo soy el rey, y todo el mundo que se calle, porque aquí el que manda soy yo, y mi conducta está respaldada porque yo soy el rey. Y eso, ese sentido de impunidad que muchos políticos en Puerto Rico sufren, es parte del problema de que estas cosas sucedan. Y nosotros los líderes, y yo creo que no solamente los líderes, sino todo aquel que dice ser creyente o cristiano, debería cuidarse de que eso no pase, porque somos señalados. Nos podemos ocultar tal vez de los seres humanos, pero en algún momento todo se destapa y todo se ve. Así que debemos estar preparados para que ese momento, cuando llegue, carguemos las consecuencias. Es correcto. Pues entonces, por favor, que alguien lea versículos 5 y 6 y podemos estudiar entonces la respuesta de David a la parábola que le presentó Natán. ¿Lo puedo leer? Sí. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Gracias, Yomari. Aquí podemos ver las respuestas de David al reclamo que está haciendo Natán a través de la parábola. Y David demuestra de manera dramática su indignación por el acto cometido por el hombre rico. Pero todavía en este punto, él no identifica que ese hombre rico es él. Declara la sentencia de muerte para el hombre rico. Y David acusa al hombre rico de no mostrar misericordia. O sea, que él está diciéndole a Natán lo que él es, un hombre inmisericordia, que sencillamente le quitó a un hombre pobre lo único que tenía. Porque en este punto sabemos que David, que pues una de sus características era que era bien mujeriego, tenía muchas esposas y tenía muchas concubinas. Y Urías lo que tenía era una esposa. Una única esposa. Y entonces, pues David, cada vez que veía una mujer de frente que a la mujer le gustaba, se la llevaba enredada. Ese era el chisme de palacio, ese era el chisme de esa época. Lamentablemente, pues esa era una de sus características, por decirlo así. Pero durante toda la historia, inclusive cuando él estaba en el proceso de estar huyendo de Saúl, se casó ¿cuántas? 3 veces. Porque cuando él llegó a ser rey ya tenía como 3 o 4 esposas. O sea, que él las cargó en todo el proceso, que estuvo huyendo todos esos años por las cuevas, escondido. Bueno, no estaba tan escondido porque tenía una multitud detrás de él y unas cuantas esposas y unos cuantos hijos antes de llegar al trono. Por lo tanto, pues aquí él, en su humanidad, se le olvidó que sencillamente él tenía una responsabilidad de contenerse, de sencillamente respetar las leyes. Y pues, como dijo Rey, se le trepó lo del poder a la cabeza y se le olvidó todo lo demás. Y entonces,
Vemos en los versículos 7 al 9, por favor, que alguien lo lea, el juicio de Dios contra David. Judy, Sí, Leila, antes de que lean el 7 y el 8, tenía un comentario que hacer. ¿cómo no? Que cuando David hace su contesta de Natán, Ujú, no sé, como tú dijiste, no se da cuenta que él solo se estaba condenando ya. es correcto. Y lo que estaba esperando es como que el otro le dijera, dime quién es para tomar acción. Ajá, Y se quedó como no le dijo directamente, eres tú, ujú, sino que lo dejó que se quedara como que pensando sobre ese particular. es Pero correcto. hasta que entonces le dice que él es como que David en ese momento habló y contestó lo que él no esperaba que escuchar, pero él solamente habló y dijo, se expresó de forma como con coraje, hay que tomar acción sobre esto, hay que hacerle, se debería ay Dios mío, que la palabra no me sale ahora. Vamos a tomar acción. Debería hacer justicia contra Exacto, el hombre rico. justicia contra el hombre rico por las ofensas al hombre pobre. Ujú, Porque uno como ser humano, uno dice, por lo menos a mí si alguien me pide un plato de comida, pues mire, yo se lo doy. Yo se lo doy, pues yo no le niego la comida a nadie. Yo soy una persona que yo soy así. ujú. A mí me han sucedido cosas que en la calle, un día viene una persona que te viene a pedir, te pide dinero porque tiene hambre. Ujú. A mí en una ocasión yo andaba con mi mamá, que en paz descanse, salimos del supermercado, pero traemos unas cosas que son para comer al momento. Yo le dije a mami, no va a cocinar ahora, cocina más tarde si quieres, vamos a comprar esto y nos comemos en casa. Salgo, voy caminando, viene una chica y me dice, mira, ¿me puede dar 5 pesos para yo comer algo que tengo hambre? Y yo le miro a mi mamá y le digo, mami, de lo que traemos ahí, pues eran 3 sándwiches grandes, le digo, dale uno para que ella coma. No, yo no quiero comida, yo quiero el dinero. Y yo le digo, pues sabes que tú no tienes hambre. Pues si tú tienes hambre, tú te comes lo que uno te ofrece. O sea, le hice saber a ella que a la muchacha, ¿verdad? No es que no te esté negando la comida, lo que pasa es que lo que tú no quieres es para otra cosa, no para comer. Pues yo la comida no se la niego a nadie. Pues a mí me enseñaron que todos tenemos derecho a tener un plato de comida en mi casa, o en la calle, donde sea. Y yo no le niego la comida a nadie. Y entonces, pues, en este caso, el rico le niega un plato de alimento a una persona, el pobre lo da. Y entonces, la justicia que David quiere impartir, en el caso de él, sin saber que era él, es que se tome justicia. Ahora hay que ver qué tipo de justicia la que va a venir para el propio David. ¿Qué justicia tendrías cuando le digan, eres tú? Tú fuiste ese rico, ¿verdad? Que te negaste a compartir. Pues eso es lo que vamos a ver en los versículos de 7 a 9. Por favor, Leila, si lo puedes leer. Lo tengo aquí, dice, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Ajá. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Si me pueden poner gracias. Porque despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada. Lo que no me agrada. Perdón, corrijo. Porque me despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas
para matarlo y te has apoderado de su mujer. Ahí ya él tiene su propia condena. Es Tiene su correcto. propia condena. Aquí vemos el juicio contra David. Y Natán, muy precavidamente, porque no podemos olvidar que Natán es el profeta y que David le tiene mucho respeto, pero David es el rey. Y si es un rey, David es un rey guerrero, de carácter fuerte. O sea que si a él no le gusta lo que Natán le está diciendo, lo puede hasta mandar a matar, que no sería la primera vez en la historia que un rey mandaba a matar un sacerdote o un profeta porque no le gustaba lo que escuchaba. Y él muy precavidamente le ha traído toda la situación previamente en una parábola, pero ahora le está llevando a la aplicación de la parábola. Y Natán inculpa directamente a David y le dice, ese hombre rico eres tú. Tú fuiste el que quitaste la única oveja, o sea, la única mujer que tenía Urías, y tú perjudicaste a Urías hasta quitarle la vida. Y le trae a colación el reclamo que le hace el Señor y lo afirma diciéndolo, así dice Jehová. O sea, que él le está aclarando a David que nada es oculto a los ojos de Jehová, porque le está diciendo, Jehová vio todo lo que tú hiciste. Tú te diste el gusto con la esposa de Urías, tú mandaste a matar a Urías y en ninguna parte del proceso te acordaste que Jehová te estaba mirando. Pero así dice Jehová. En este reclamo, Jehová señala todas las muestras de compasión e intervenciones a favor de David. Y le dice, te ungí como rey, te libré de la mano de Saúl, te entregué la casa de tu señor. O sea, que él le entregó todos los palacios, todas las tierras, todo lo que tenía Saúl. Yo te saqué del campo al palacio para que fueras príncipe de mi pueblo y gobernaras a Israel. David era sencillamente un pastor de una familia pequeña, no pequeña porque eran 12 hijos, pero él era el más pequeño, que jamás se pensó que él iba a llegar al trono porque él no pertenecía al linaje de Saúl. Entonces, le dio el trono de Israel y Judá para unificar una sola nación. Le dio, Dios estaba dispuesto a añadir más bendición a la casa de David. Dios le dice, si con todo lo que yo te di no era suficiente, yo estaba dispuesto a darte más reino, más tierra por conquistar, más mujeres, más riqueza, más paz, porque en ese momento David estaba pasando por un periodo de paz. Y el Señor le está diciendo, yo te hubiese dado mucho más. Y señala cuáles son las dos acusaciones que Dios tiene contra David. La primera es tener en poco la palabra de Dios. Y la segunda, hacer lo malo delante de Dios. O sea que David conocía cuáles eran las reglas, cuáles eran las ordenanzas, todo lo que estaba establecido en la Torá, él lo conocía. Y sin embargo, hizo lo malo delante de Dios. Se le olvidó que todo esto tiene consecuencias y que él tenía, sobre todo él, que era el rey, ser muy asertivo en la aplicación de las normas, sobre todo porque en esa época los reyes eran los jueces. Cuando las personas tenían un conflicto que no podían resolver, iban donde el rey y él daba audiencia todos los días para resolver asuntos que tenían que ver con la aplicación de la ley. Pero entonces él estaba infringiendo la ley y pensó que podía hacerlo impunemente, que no iba a recibir ningún castigo. Y eso pues nos debe levantar a nosotros un proceso de reflexión. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en poco la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces hacemos lo malo delante de Dios? Y somos pecadores, por lo tanto hacemos lo malo delante de Dios todos los días. Todos los días de nuestras vidas, porque eso está en nuestra naturaleza. Pero tener en poco la palabra de Dios significa que no nos importa los mandamientos, las regulaciones, las normas, todo lo que el Señor espera de nosotros. Y es una reflexión que nosotros debemos levantar todos los días. En algún momento en el día sacar un tiempo para pensar y meditar, Señor, yo estoy donde tú quieres que yo esté. Yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Yo me estoy comportando como tú esperas de mí. Si no, Señor, hazme claro qué es lo que a ti no te agrada para trabajar con eso.
porque eso es lo que debe ser el puntal de nuestra vida. El castigo para David es un castigo fuerte. Y la sentencia es: la espada no abandonará a la familia real. El Señor había propuesto paz para el reinado de David, pero al David cometer un asesinato siendo rey, el Señor lo castiga y le dice que la espada no abandonará a la familia real. O sea, que el resto de la vida de David, él iba a tener conflictos de guerra y conflictos familiares, porque más tarde en las escrituras podemos ver lo que pasó con Absalón y con el resto de sus hijos, que todos murieron de manera trágica, en situaciones bien difíciles. Inclusive Absalón trató de retar al rey David por el trono. Y todo esto es la consecuencia del acto que él cometió. Además de que obviamente él pierde a su primer hijo con Betsabé, porque el Señor entiende que este hijo es un hijo ilegítimo, porque fue como consecuencia del adulterio cometido por Betsabé y por David. Y entonces él pierde la vida de ese primer hijo. Y todo esto es consecuencia del acto que él cometió. Y eso pues nos debe llevar también a nosotros a pensar que muchas veces nosotros hacemos cosas y no medimos las consecuencias. No tomamos en cuenta que lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, sea buena o sea mala, y que perjudica a las personas que están a nuestro alrededor. Bendice o perjudica, según nuestra conducta, a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es bien importante, que nosotros siempre estemos meditando en nuestro comportamiento y en la manera en la que podemos bendecir y tratar de perjudicar lo menos posible a las demás personas. Porque en estos tiempos nosotros somos la luz del mundo y somos la esperanza de las personas que no tienen un conocimiento de la palabra del Señor y que no mantienen una relación con nuestro Señor como la debemos tener nosotros. Entonces, vamos a los versículos 13 al 15. Si alguien, por favor, los puede leer. Dios le bendiga, los leo. Amén. Gracias. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Aquí vemos entonces que como David reconoce su pecado. Él acepta que pecó contra Dios, que se equivocó, y recibe la promesa de Dios de que por su sincero arrepentimiento ha sido perdonado y no morirá. Pero el niño que él tuvo con Betsabé iba a pagar las consecuencias perdiendo la vida. Natán le explica a David que tendrá que afrontar la muerte del niño que tendría con Betsabé como consecuencia de su pecado de adulterio. Y esto pues también nos lleva a pensar que y a entender en cierta manera que si ese niño hubiese nacido, toda su vida hubiese vivido, toda su vida tendría el estigma de ser un niño como consecuencia de un adulterio, porque esta situación fue una situación pública, o sea, no fue una situación escondida. Por lo tanto, si él hubiese crecido y hubiese sido un candidato para heredar el trono, siempre se iba a cuestionar su legitimidad. Por lo tanto, en cierta manera, pues el Señor está haciendo lo justo para darle entonces la posibilidad a David y a Betsabé que tuviesen un hijo dentro de su matrimonio, porque una vez que el Señor los perdonó, ya eso quedó en el pasado y él legitima a Salomón, que fue el próximo hijo que tuvieron y fue pues eventualmente el heredero al trono, y nadie pudo cuestionar la legitimidad del nacimiento de Salomón.
y pues posterior heredero al trono. Pero aquí está señalando, Natán le está diciendo a David, tú vas a tener que pagar las consecuencias y por más que tú ores, que tú pidas, ya la sentencia se dictó y el niño va a morir. Y cuenta la escritura que David hizo ayuno durante 7 días, tratando de que el Señor, pues, tratando de cambiar la decisión que el Señor había tomado. Pero ya la sentencia estaba dictada y aunque David se arrepintió, aunque David ayunó, aunque David oró, el niño murió. Y se cumplió lo que el Señor había determinado. Entonces, la aplicación de esta lección nos deja 7 características claves del liderazgo cristiano. Primero, ser obedientes al Señor. Para nosotros poder ser un liderazgo cristiano efectivo, debemos ser obedientes a las leyes, a la palabra, a los mandamientos del Señor. Asumir el riesgo y la defensa de las víctimas de violencia, aunque esta tarea sea impopular, es otra característica necesaria para un buen liderazgo cristiano. En este caso podemos ver que Natán asumió la defensa de las víctimas, que en este caso fue Urías, y fue el único que levantó un reclamo por justicia, por lo que se había hecho contra Urías. Obviamente lo hizo cuidadosamente al utilizar una parábola para introducir la demanda que el Señor le traía a David, porque claro, él no perdió el norte, él sabía que estaba delante del rey y que el rey tenía el poder para quitarle la vida, pero él venía de parte del Señor a hacer un reclamo, pues lo hizo inteligentemente, introduciendo una parábola antes de que llamara a David a la atención y hacerle entender que él era el recipiente del castigo que el Señor le iba a imponer. Proceder con cautela, cuidado y sabiduría en el trato hacia los demás es importante para tener un buen liderazgo cristiano. Nosotros en nuestro diario vivir tratamos, y dentro del liderazgo de la iglesia, tratamos con personas que tienen diferentes problemáticas, diferentes sentimientos, diferentes maneras de ver las cosas. Y nosotros debemos tratar a la gente con delicadeza, con respeto, con cortesía todo el tiempo, porque sería triste que alguien dijera que deja de ir a la iglesia y más que deja de ir a nuestra congregación porque alguien lo trató mal. Y eso es parte del liderazgo que nosotros como cristianos debemos tener. También debemos estar centrados en Dios y actuar en sintonía con la ética cristiana. Nosotros nunca debemos perder del norte de que nuestra vida está bajo el ojo de Dios y que nosotros como líderes debemos tratar, y como cristianos debemos tratar de estar constantemente en sintonía y hacer lo que el Señor quiere de nosotros, pero utilizando su justicia, su ética y desde su punto de vista, no desde nosotros. Discernir la voz de Dios. Como líderes debemos aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él quiere decirnos, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Ser humildes y lo suficientemente valientes para reconocer y rectificar nuestros errores, pidiendo perdón por nuestros actos en una actitud de arrepentimiento. Tenemos también que no podemos perder el norte de que somos humanos, de que somos pecadores y de que debemos estar constantemente autoanalizando nuestra conducta, nuestro proceder para poder pedir perdón cuando realmente nos equivocamos y mostrar una actitud de arrepentimiento y obviamente asumir las consecuencias de nuestros actos delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer David? David tuvo que asumir, reconocer ante Dios que a pesar de todas las bendiciones que el Señor le había dado, él había fallado. Y él reconoció que falló, pidió perdón de manera humilde y con arrepentimiento profundo. Por eso fue que el Señor lo perdonó. Y obviamente asumió las consecuencias, porque el resto de su vida él tuvo que vivir en una casa que siempre estuvo con conflictos de armas, de enemistades entre sus mismos hijos, y la nación que en ese momento estaba en un periodo de paz tuvo que continuar
enfrentando guerras de naciones vecinas. Y esas fueron las consecuencias que tuvo que asumir David. Y entonces nosotros, como cristianos, como líderes laicos, como líderes de ministerios, tenemos que aprender a ser humildes, a reconocer nuestros errores, a rectificar nuestros errores y a caminar a la luz de lo que Dios quiere y espera de nosotros, que es realmente la gran lección que nos deja la historia de David. David fue un hombre bendecido por Dios de una manera extraordinaria, que lo sacó de un redil de cuidar ovejas hasta sentarlo en el trono de Israel. Y no solamente lo sentó en el trono, le dejó la promesa de que su reino sería un reino eterno. Todos los descendientes al trono posteriores, todos vienen del linaje de David, hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, que también su linaje humano desciende de David. Hasta ese punto Dios lo bendijo, y sin embargo a él se le olvidó, pecó, cometió una transgresión que ante los ojos de Dios fue inaceptable y tuvo que pagar unas fuertes consecuencias. Y eso es una lección de vida que nos deja a nosotros las Escrituras, para que aprendamos a no idealizar a los líderes y los aprendamos a ver en su humanidad y aprendamos de sus errores y de las lecciones que el Señor nos trae a través de esa historia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión? Sí. Algo que le venga a la mente, ¿sí? Dios te bendiga. Buenos días a todos nuestros amados hermanos. Buenos días. Pues, referente al privilegio que nosotros tenemos de tener ese Espíritu Santo activo en nuestras vidas, David fue un ungido. Y tenía ese privilegio también, porque en aquellos tiempos no todo el mundo tenía el Espíritu Santo despierto, así en la actitud que es para llevarnos a nosotros por el camino del bien y orientarnos y sacarnos de los problemas, ponernos a analizar qué puede pasar. Pero David tenía ese privilegio. Dice, Dios te ha prometido a sí mismo proteger el bienestar espiritual de sus hijos. Y Dios concibió ese plan dando su espíritu para librarnos de todas las tentaciones. Pero, ¿qué pasa cuando en un momento de debilidad nos negamos a tomar la ruta de escape? Esta es ofrecida por el Señor y preferimos aplicar nuestras propias ideas. A la larga, la firmeza humana falla y cedemos a la tentación. Y eso pasó pues con este personaje que estamos hablando hoy, que yo me disfruté esa clase y tomé tantas anotaciones, porque es muy importante que nosotros hagamos hábitos de esa palabra. Ahí entra lo de la vaca con los 7 estómagos, rumiarla, para poder grabar todas esas cosas maravillosas que nos ayudan. Y entonces, eso pasó con David, que había experimentado incontables veces la salvación del Señor, porque en la clase el Señor le enumera de todas las cosas que lo sacó, pero dejó que la tentación ocupara su mente, dictara sus acciones y lo impulsara al pecado. Y entonces, pues ya la historia de... Creo que se perdió la conexión con Arsenia. Pero es decir que el fantasear con Betsabé y requerir su presencia parecían llevar al placer a David. Pero estas decisiones lo condujeron a la muerte, como tú dijiste, y la demanda del Señor a llamarlo a pasarle cuenta. Así es que las personas con quienes nos asociamos, los ojos son una ventana del alma que tenemos que cuidar, que vemos, nuestros oídos que escuchamos, nuestros pasos a dónde nos llevan, pues son tantas cosas que hay que tenemos que estar alerta. Los lugares que visitamos, ¿verdad? Nuestras decisiones para
nosotros no sucumbir a la tentación, porque luego lo que hay es una tristeza, un dolor, porque hemos ofendido a nuestro Dios. Pero no es motivo también para uno vivir cargando una culpa, porque el Señor, pues, como bien tú explicaste y se ha visto en nuestra clase de hoy, nos ayuda y está ahí y nos fortalece de nuevo, nos levanta. Pues afortunadamente, el fin de la historia, ¿verdad? Con David, nos lleva a nosotros, ¿verdad? Como humanos, a mirarse uno en ese espejo. Aunque vemos como él, con su sincero arrepentimiento, fue aceptado por Dios, y si nosotros caemos en el pecado, él también aceptará el arrepentimiento, ¿verdad? Aquí en la clase hablaba de discernimiento para reconocer las tentaciones y tener la firmeza para tomar la ruta de escape, que es el Espíritu Santo, que nos busca una ruta rápida, pero no sin arrepentimiento, no sin reconocer. Primero nos lleva a discernir, a sentir que hemos fallado, para que entonces nosotros, como hizo David, con humildad, podamos contrarrestar nuestras inclinaciones naturales, porque eso está en nosotros. Eso de desviar, que el diablo, que yo no menciono el diablo para nada, yo no lo meto en mi problema. Realmente, si la Biblia dice que Jesús derrotó al diablo, a través de nosotros imponernos y buscar ese Espíritu Santo y no buscar la ruta de escape, es que vamos a poder vencer. Pero él fue con toda humildad. Debemos estar convencidos de que necesitamos a Dios y de que no podemos vivir sin ser guiados por ese Espíritu que él puso en nosotros, ese Espíritu Santo. Solo entonces nos someteremos nuestras vidas a él y nuestra voluntad en su tiempo perfecto. Así es que esta clase de hoy, yo le aconsejo a nuestros hermanos, igual que agarremos en la semana ese libro y lo despepitemos, le sacamos la sustancia para poder sentir realmente que esa palabra está dando fruto en nosotros. Porque los domingos, cuando nosotros vamos a la iglesia, es maravilloso, sí, uno como maestro ver el ánimo y el deseo de las personas participar, porque eso nos dice que estamos recogiendo frutos, ¿verdad? Porque el buen maestro quiere enseñar. No importa que cometamos errores, que quizás no sea la pregunta, la respuesta, pero para eso estamos allí, para nosotros aprender. Así es que más ánimo y sigamos aprendiendo, que este libro es una joya. Estos libros que están viniendo yo no los voto. Yo nunca he votado los libros, yo los atesoro, porque es el conocimiento de la puerta que nos abre hacia esa palabra. Así es que muchas bendiciones en este día. Y gracias. Gracias, Arsenia. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o decir algo? ¿No? Pues entonces vamos a la oración final. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la alabanza, la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra y por permitirnos colaborar contigo en la construcción de tu reino en nuestras comunidades. Necesitamos la dirección de tu Espíritu para forjar un liderazgo que sirva a la gente con rectitud, humildad y buen juicio. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de la soberbia, ni a creernos con el derecho de lastimar a los demás. Por favor, perdónanos y purifícanos para ser líderes capaces de vivir en armonía con tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí tenemos la clase de esta mañana. Ahora entonces pasamos a nuestro culto de adoración. Claro, también podemos hacer la ofrenda de la escuela bíblica por ATH móvil, ahora junto con la ofrenda del culto de adoración.